Hola, bienvenidos a todo el mundo. Vamos a empezar en breves. Quiero dejarles saber que tenemos interpretación en español disponible. Para poderla activar en español, por favor, aprieten el botón que sale el globo terráqueo con la opción de la interpretación que sale al final de la pantalla. Y puede apretar a los 3 puntitos y luego seleccione el español dentro de la interpretación. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar pronto. Mientras tanto, queremos contarles que tenemos interpretación simultánea a español. Tienen que presionar el botón con el globo, que se llama interpretación, en la parte de abajo de la pantalla, y luego seleccionar español. Si están conectados desde un teléfono, pueden presionar el botón con los 3 puntos y seleccionar la opción de interpretación y luego español. Para los que estáis solo conectando, bienvenidos. Vamos a empezar en breves. Quiero asegurarme que todo el mundo sepa que tenemos servicios de interpretación al español. Si quieren interpretación, por favor, aprieten al final de la pantalla que sale un globo terráqueo y ahí van a tener que seleccionar el español. Si están usando su celular, aprieten los 3 puntitos y luego interpretación y seleccionen el español. Vamos a empezar próximamente. Queremos anunciar que tenemos interpretación a español. Si usted necesita interpretación, por favor presione el botón con el globo en la parte de abajo de la pantalla y luego español. Si se está conectando desde un teléfono, presione el botón con los 3 puntos y seleccione la opción interpretación y luego español. Welcome everyone. Bienvenidos a todo el mundo. En nombre de nuestros compañeros del Instituto B-School, queremos dar la bienvenida a la sesión de hoy. Para los que están simplemente entrando en la reunión, quiero dejarles saber que tenemos interpretación disponible. Si quieren acceder a la interpretación, pueden apretar los 2 botones que salen abajo con un globo terráqueo al final de la pantalla y pueden seleccionar la opción para el español. Y si están conectándose desde un teléfono inteligente, pueden apretar los 3 puntitos, aprieten la interpretación y luego español. Está oyendo en español y necesita interpretación español, por
globo, se llama interpretación en la parte de abajo de la pantalla y luego español. O desde un teléfono presione el botón con los 3 puntos, seleccione la opción de español y luego seleccione español. Para los que me están oyendo en el canal de interpretación, vamos a hacer una prueba. Si usted me oye en este momento mediante la intérprete, por favor, deme thumbs up. Si están oyendo a través de la intérprete en el canal de español, por favor, alcen el pulgar arriba para que yo lo pueda ver. O pongamos algo en el chat. O escriban por el chat. Muchas gracias. Okay. So let's get started. Vamos a empezar. En nombre de nuestros colaboradores de la escuela MIT, bienvenidos a la primera lección, las series. Mi nombre es Juan Camilo Osorio, yo soy un profesor asistente en el Centro de Graduados de Planeación del Medio Ambiente. Estamos en la Escuela de Arquitectura para los programas de másters. Estamos en preservación historial y sistemas medioambientales. Nuestra misión es poder proveer una educación profesional y orientativa, educacional, cultural y con carreras profesionales. Estas son prácticas para poder enseñar como nosotros mejores podamos para enseñar y abogar para la igualdad y capacidad, teoría, para habilidades teóricas para poder tener una comunidades inclusivas y saludables. Nuestros colaboradores incluyen la red de participadores para poder elevar la experiencia, las comunidades y el espacio para poder seguir creciendo y hacer los contactos para los colaboradores en la comunidad y fuera de la comunidad. El medio ambiente y el centro de las políticas medioambientales y el programa de sostenibilidad y el profesor Figueroa de la escuela MIT. Gracias a todas las personas que han hecho que esto sea posible. Las comunidades, más allá de la crisis, van a ser las que tengan las oportunidades y los retos que estén asociados con planear con el riesgo y con la recuperación de los desastres. Sobre todo, esto se va a planear en la prosperidad, en el esperar las contribuciones para las situaciones de desastres y los esfuerzos contra las prácticas de desastre y las experiencias de las comunidades indigentes e inmigrantes. El evento del día de hoy se va a seguir con una segunda presentación que va a ser el 1 de abril del señor García y Alisa Pérez Quintero y Guadalupe Carrasquilla de la organización Boricua. Ellos van a estar hablando acerca de la importancia de la agricultura y de lo que hay que hacer después de un desastre, enfocándose en el desastre del huracán de Puerto Rico. Habiendo dicho esto, por favor, den la bienvenida a Dina Honeyball. Ella es la ejecutiva del colaboratorio MIT del Departamento de Estudios y Planes. Ella está en el sector de colaboraciones combinando la sostenibilidad, el bienestar y el control democrático de las economías locales en comunidades marginales. Ella, con la colaboración del MIT, de las organizaciones ONGs y con los líderes, ella está trabajando en los procesos de innovación para trabajar en iniciativas multisectoriales de sostenibilidad social. Ella es una directora asociada de la ONG y también trabajó como abogada de derechos humanos. Un par de puntos de la lista. Dina va a estar presentando durante unos 40 minutos. Luego yo voy a hacer una pregunta para abrir la discusión que se va a estar moderando por James Chikov acerca de la red de contactos. Por favor, todo el mundo usen el chat para escribir cualquiera de las preguntas que tengan. Dina, ¿puede usted empezar? Gracias. Gracias. Voy a
probar mi tecnología aquí y compartir con ustedes mi pantalla, pero déjenme empezar diciendo, el CoLab trabaja en comunidades que están viendo momentos difíciles, a veces son crisis medioambientales, a veces son cambios políticos o crisis de políticas o de pólizas, por ejemplo, el cierre de un hospital para tratar de ahorrar dinero. Pero a lo largo de todo esto estamos mirando lugares que puede haber ajustes en temas sociales y económicos. Y esto normalmente está cambiando porque a menudo los grupos y las comunidades marginales están fuera del espectro o de la situación. Así que CoLab lo que trata de hacer es trabajar con las comunidades en estos puntos de crisis para ayudarles a que puedan llevar a cabo sus propios planes. Y el tema de las crisis es que no hay suficiente tiempo, sino que es algo urgente y tenemos que sacar a colación o planear remedios, y todo esto es inmediato. Pero el otro tema con las crisis es que esto no es una solución que directamente se enfoque a las necesidades de la gente que está pasando por esas crisis. Así que se aumenta el sufrimiento. Nosotros nos hemos dado cuenta que la investigación de la acción de investigación es importantísima para poder desarrollar esa concienciación y los tipos de conocimiento que necesitan las comunidades para poder tener las soluciones apropiadas para estas comunidades. Así que a la misma vez, MIT es un sitio muy técnico, no como Pratt o la nueva escuela. Y hay como un paso que se retrocede, que se va para atrás cuando nosotros hablamos de que el conocimiento de las escuelas es un conocimiento esencial. Así que en CoLab que tratamos de hacer es desarrollar un enfoque analítico que ayude a las personas que están practicando y a los estudiantes a poder entender el motivo por el que PAR, la investigación de acción participativa, es una parte muy importante de este enfoque, de esta metodología para hacer el trabajo de extraer algún tipo de recursos e inclusión de una situación de crisis. Así que yo les voy a hablar a día de hoy en terminología bastante metódica acerca de la práctica de la investigación de acción participativa. ¿Qué es la epistemología? ¿Qué es lo que aplica? ¿Cómo es distinta de los métodos de investigación tradicionales? Y luego también cómo, como estudiantes o como estudiantes de prácticas, podrían ustedes adaptar su propio trabajo usando prácticas reflexivas en el Departamento de Tecnología. Yo voy a tratar de no hablar durante 40 minutos porque me gustaría tener mucho tiempo para preguntas y para que ustedes pues participen. Esto es mucho más interesante que no simplemente escuchar a alguien. Pero sí que voy a estar repasando de manera bastante metódica para que puedan entender la presentación acerca de cómo funciona la investigación de acción participativa. Y muchos de ustedes ya están estudiando PAR o lo están usando en sus proyectos. Algunas de estas cosas tal vez ya sean familiares para ustedes y tal vez en la parte de discusión, pues tal vez ustedes puedan ser también expertos compartiendo sus puntos de vista con este tipo de trabajo. Así que ahora voy a tratar aquí de poner en prueba mi habilidad. ¿Pueden ver la pantalla? Mi pantalla. Sí, fantástico. Ahora solo necesito averiguar cómo puedo hacerlo de la presentación. Esto es lo que vamos a estar haciendo a día de hoy. Vamos a guiarles de manera muy metódica acerca de la fundación teórica
acerca de la creación, los métodos y los valores de PAR y por qué PAR es distinto de las ciencias sociales o los métodos de ciencias sociales tradicionales. Y luego les vamos a dar unas cuantas herramientas para ayudarles a mejorar o ensalzar sus propias prácticas. En primer lugar, definimos And why am I unable to advance the slides? There we go. porque no puedo avanzar con las diapositivas. Ahí lo tengo. Me gustaría dar una definición muy rigurosa de PAR para poder empezar. Así sabemos de lo que estamos hablando. ¿Y qué es lo que decimos? En Collab decimos que PAR es una investigación disciplinada de lo que necesitamos saber, pero no saber ahora para poder resolver las consiguientes retos de su justicia social identificados en la comunidad. Todo esto es importante y PAR no solo está recolectando información, sino que es una disciplina de investigación. Y así que lo que queremos es algo riguroso acerca de todas las metodologías mixtas que ustedes están usando en base a la naturaleza del reto. Y, por supuesto, es importantísimo que la comunidad defina e identifique cuáles son los retos. La primera pregunta es, ¿qué es el conocimiento? Y yo les digo a mis estudiantes, esta pregunta se complica más y más en nuestro sistema o ambiente actual, ¿no? El conocimiento, cómo ustedes saben que ustedes saben, eso es algo bastante importante, es un debate bastante importante a día de hoy. Esta es una manera de poder pensar acerca de cómo se crea el conocimiento, empezando con la experiencia concreta, luego la observación reflexiva, luego la conceptualización abstracta y luego la experimentación activa de esta conceptualización y luego regresando otra vez o llevando eso a la experiencia concreta. Esto es una manera de poder entender cómo la gente asimila, cosecha y asimila el conocimiento. Me encanta esta fotografía. Esto es un lugar bastante famoso en Italia. Ojalá me acordara, pero ¿qué es lo importante acerca de esto? Esto es una visualización de un debate o una discusión bastante importante. Aristóteles, Platón está sentado ahí en la vestimenta de color roja con la mano directamente señalando hacia arriba y dice el conocimiento el conocimiento viene de la teoría y la concepción de ideas y esto es el origen del conocimiento. Y Aristóteles está aquí en el piso, en las escaleras y está señalando hacia abajo y dice no, está debajo de nuestros pies y nosotros tenemos que descender de nuestra propia experiencia y esto más o menos es la parte importante o clave del debate en ciencias sociales. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Puede simplemente derivar del contexto y de la experiencia o debería derivar de conceptos abstractos en los que encaja el conocimiento y la experiencia? Esto nos lleva a la parte de la epistemología del PAR, de la investigación de acción participativa. Yo digo que puedo verles ahí todas sus caras, no puedo ver todas sus caras, pero si alguien tuviera una pregunta urgente, por favor, hagan la pregunta y espero que alguno de los facilitadores pueda ver sus preguntas. Así que la epistemología del PAR. Hay dos maneras de poder pensar acerca del mundo social comparando con Aristóteles, comparado con Platón.
Platón. Un punto de vista es que el mundo es una realidad objetiva que tiene que ser medida, describida y documentada. Y esto es el positivismo. Y la otra es que es un sistema de instituciones, prácticas y narrativas que han sido co-creadas por los humanos. Y esto es la idea de la intersubjetividad y del significado que le han dado los humanos a través de su experiencia social. Y nos gustaría decir que PAR no acepta ninguna de estas dos perspectivas rígidas. Y PAR dice, la tarea de los investigadores es los dos, de tomar una medida, un punto de vista objetivo y entender el contexto social con el cual ese objeto que se mide exista y el tema filosófico de donde se sustenta todo esto es el pragmatismo. Y esto simplemente es otra manera pues de marcar esto. Aquí lo tenemos. Rápidamente, PAR siempre está contextualizado. El conocimiento es relevante en el lugar y tiene que ver con sus problemas en la vida real y lo que los participantes o los investigadores cogeneren ese conocimiento usando un proceso colaborativo en el cual todas las formas de contribución se tomen de manera seria. El PARS trata la diversidad de las experiencias y las capacidades de un grupo local como una oportunidad para poder enriquecer ese proceso de acción de investigación. Y es muy importante decir que cuando ustedes están en un proceso PAR, de alguna manera están buscando la disrupción como una fuente importante de información acerca de lo que están tratando de conseguir, sobre todo cuando están dirigiendo preguntas acerca de poder y marginación. No voy a leer todos y cada uno de los puntos, pero la idea, si nos vamos otra vez a ese ciclo de acción reflexiva, es la clave eso. Así que la credibilidad es una parte esencial y realmente esto ayuda a solventar un problema y el procedimiento aumenta o incrementa la participación de los participantes. Aquí tienen un contraste de la investigación de ciencia social tradicional y del PAR. Lo que yo quiero enfocarme realmente es cómo PAR difiere de eso, cómo la producción del conocimiento esencial es a través de distintas perspectivas y las relaciones cercanas y de confianza, porque ustedes están hablando acerca del proceso social, cómo eso ayuda a asegurar que la información que ustedes están recibiendo es sólida. Y la habilidad generalizada no es solo acerca de los de momentos que tienen que ser pues, basados en información, cantidades ingentes de información, sino cómo se aplican los hallazgos a otros contextos. Y eso requiere conocimiento y pensamiento acerca de los detalles de otro contexto. Así ustedes pueden ver dónde se sobreponen y dónde están las conexiones. La práctica. Muy importante. Hemos ya dicho eso, la co-creación es clave. Las decisiones colaborativas a la hora de tomar decisiones están en el núcleo porque estamos hablando acerca de agencia y estos son los temas de los cuales los investigadores y colaboradores van a tener que compartir para las autoridades con las autoridades que estén tomando las decisiones. Y en último lugar, muy importante para el proceso debe incluir la creación de capacidad y la manera en que la capacidad se crean es lo que llamamos nosotros las arenas discursivas, los lugares discursivos, los lugares donde los miembros de la comunidad y los investigadores pueden juntos
crear un espacio para que tenga sentido eso que están aprendiendo. Y luego el practitioner o del par usa prácticas reflexivas para mirar o ser conscientes de su posicionalidad y su efectividad. Como la nueva escuela y el Pratt, los estudiantes o muchos de los estudiantes que vienen de bagajes de élite muchas veces pues alardean de su privilegio. Yo creo que es noble pensar dónde están ustedes en cuanto a la investigación. Y también hay cierto punto o cierto nivel de arrogancia asumiendo ciertos privilegios, asumiendo que a uno le describe la personalidad, ¿no? Porque cuando uno está trabajando en una comunidad en la cual la gente con la cual estamos pues trabajando o participando tiene muchos años de conocimiento y experiencia en entender el contexto local y de muchas maneras ustedes van a estar en un tipo de desventaja y eso no es justo. Y quedarse ahí es muy importante, ¿no? Entender eso. Así que es parte de la parte reflexiva. Ya he repasado un poquito esto, pero vamos a verlo muy rápido. ¿Por qué es importante el par ahora mismo? John Dewey, un filósofo pragmático americano, Freire y Arjun Appadurai, que es del sur asiático, todos ellos hablan acerca de la importancia de la investigación para el ejercicio de ciudadanía democrático. Dicen, en un mundo tecnológico muy complejo, uno no puede llevar a cabo o alardear de sus derechos como ciudadano. En Colab, nosotros lo que decimos es que el derecho a hacer la investigación es un componente esencial acerca de la ciudadanía y no parece haber sido más relevante que ahora mismo con toda la información y todo el conocimiento que hay disponible alrededor del mundo. Y aquí vemos la última parte de esto. Como persona en prácticas, ¿cómo ven todo esto? ¿Cómo saben ustedes que están cosechando activamente el conocimiento de manera apropiada a través del proceso de investigación? La práctica reflexiva es la clave para continuar entendiendo no solo lo que están aprendiendo, sino cómo lo están aprendiendo eso y asegurarse que lo están aprendiendo de manera que va a incluir todos los conocimientos esenciales del presente en cualquier investigación de comunidades. Y esta es la pregunta. Donald Schoen, que es la persona que ha originado el término práctica reflexiva. Hay muchas formas de ver las prácticas reflexivas y que se adelantan, van mucho más adelante que Donald Schoen. Y es el motivo por el cual él destaca y se identifica como un conector de este método de trabajo para poder planear y llevar a cabo otras prácticas de políticas. Schoen trabajó acerca de la reflexión en acción. Reflexión en acción es en el momento, como practicantes, tener sentido, poder dar un paso atrás y poder ser conscientes acerca de sus propias conductas, trabajo en el proceso. Y luego, esto es en el momento, y luego reflexionar en acción
sería durante la acción, sería entender después de los hechos, mirando para atrás en el trabajo hecho y mirando el contexto. Ambos puntos son habilidades muy importantes en cuanto a los practicantes y el punto reflexivo. Voy a preguntarles o a pedirles a todos ustedes que se tomen 3 minutos, que tomen una hoja de papel, no piensen mucho, simplemente escriban sus respuestas a estas preguntas y yo las voy a leer en voz alta para que se puedan traducir y les voy a pedir no la escriban a medida que yo hablo, no, una vez yo deje de hablar y se haya completado la interpretación, pongan el bolígrafo en el papel y vean qué es lo que surge, qué es lo que fluye. ¿Cómo seleccionan métodos para poder participar, colaborar con las comunidades y con los participantes? ¿Cómo seleccionan y usan los métodos para poder colaborar con las comunidades y con los compañeros? Next question. La siguiente pregunta. Durante la práctica, ¿ustedes practican esta reflexión en acción? Si es que lo hacen así, ¿cuáles son esas estrategias? And feel free actually to add in the chat. Y your añadan al chat si quieren sus respuestas a estas preguntas, así cuando yo quite o deje de compartir la presentación, podemos entender mejor por parte de la asamblea cómo piensan ustedes acerca de estas cosas. No tengan timidez, no me pongan algo en el chat si es que quieren. Y la última pregunta, ¿cómo la reflexión en acción, esto es después del hecho, le puede ayudar a rendir cuentas de su trabajo en las comunidades con las que usted trabaja? De nuevo, añadan sus ideas aquí en el chat. Okay. Bien. And with that, I'm going to take down Con esto voy a dejar de compartir la pantalla and pull up the chat. I see. y voy a ver el chat. Okay, so Bien, I've got tengo a few comments in the chat. unos cuantos comentarios en el chat. Por favor, continúen escribiendo en el chat. Can we unmute folks? Podemos Or we just quitar use o dejar de silenciar los micrófonos de los participantes. Okay, great. All right. Okay,
Bien, voy a leer algunos de estos comentarios. La investigación siempre es buena, hablar con todas las partes involucradas. En primer lugar, para la primera pregunta, entender el contexto cultural es clave. Por ejemplo, los idiomas hablados, acceder al Internet, la edad de estos que están participando. Esto puede ayudar a dirigirse a los métodos seleccionados. Luego tenemos una idea aquí incompleta. Gundega, ¿puede por favor? Quizá está ahí, perdón. Parece que no ha acabado su idea. Es una combinación de varios factores. Díganos más al respecto. Trabajar con las organizaciones basadas en la comunidad para identificar las partes clave, las necesidades del idioma y el acceso a las necesidades. Necesidad para conocer nuestra comunidad y para... Uno tiene que poder tener el idioma. Sofía dice, yo necesito saber o saber qué metodologías usar en la comunidad, poder escuchar más acerca de cómo ustedes pueden llegar a conocer a las comunidades. ¿Qué es lo que hace? ¿Pasa tiempo en lugares públicos? ¿Está escuchando acerca de informantes claves, acerca de dónde suele congregarse la comunidad? ¿Está trabajando con las organizaciones comunitarias que son el meollo o la parte importante de la comunidad? Y esto es muy importante. Yo escucho más de lo que hablo y prefiero escuchar la gente con la que hablo, y eso es algo poco normal por parte de un investigador. Si uno tiene que escuchar, el escuchar es la clave para poder entender y poder procesar la información como humanos, ya sea a través del contar historias, ya sea a través de una conversación, escuchar y la habilidad para escuchar de una manera que no juzgue y poder mermar o apagar esas voces que a menudo nos nublan la opinión o la mente. Estoy segura que la mayoría de ustedes han tenido la experiencia de tener un diálogo constante en su mente acerca de cualquier tema o cosa, y a menudo puede ser temas de los niños, de los padres o algún vecino complicado. Uno realmente no está escuchando lo que están diciendo, sino que lo que está haciendo es escuchar ese propio diálogo en su cabeza acerca de lo que está diciendo ese diálogo. Y a mí me gusta esto, llamarlo la radio imaginaria, que está constantemente en marcha en su cabeza, y decir, ¿por qué están siempre tratando de manipularme de esta manera? O ellos deberían tener miedo a ser estúpidos. Y esto es algo absurdo, es una conversación que está pasando en su cabeza, pero no es una realidad que esté enfrente de ustedes. Y una de las habilidades más importantes para aprender es eso, saber que hay una radio que está ahí en marcha en su cabeza y que realmente no es lo que está pasando delante de ustedes. Y eso requiere, y eso es parte de la reflexión en acción, y eso requiere que ustedes se den cuenta, oh, eso es una radio, eso realmente no es lo que está delante mío. Mi hijo realmente no está desobediendo o faltándome el respeto. Yo he llegado a la conclusión de eso. Yo debo de saber cuál es la diferencia. No digo que los niños no sean desobedientes o irrespetuosos, pero tienen que ser conscientes de esa conversación que continúa sucediendo en su cabeza. Y es muy importante desarrollar esas habilidades para poder escuchar de manera que puedan cosechar cuanta más información mejor. Así que gracias por esa información. Sí. Y luego la combinación de experiencia e intuición y ser flexible y poroso. Y esa es una gran palabra de aquí.
la complejidad de la vida en las comunidades en las que nos estamos enfrentando requieren estar abierto a muchas realidades que puedan ser muy distintas de la nuestra. Por ejemplo, su casa está limpia. Usted vivía en... Por ejemplo, entender, uno vivía en una cocina y qué es lo que le pueden decir acerca de lo que entiende, lo que necesitan de un programa de ayuda ante un desastre. Esa es información muy importante a tener en cuenta. Veo que Yuri está diciendo en los ejercicios de visión en grupos, un enfoque mucho más positivista en el sentido, en el punto de vista de que los grupos de enfoque son bastante científicos y es una manera bastante objetiva de enfocar el problema, y eso está bien, pero ustedes también quieren tener en cuenta el servicio. Por ejemplo, tener cantidades de información acerca del problema con el que están lidiando, pero aquí está el tema con este enfoque pragmático. Cuando ustedes están en un grupo de enfoque y ya tienen, por ejemplo, ahí sus ideas de cómo van a codificar los temas de esas interacciones o de esas informaciones, ustedes quieren ir con cuidado a no descartar información que pueda parecerle disruptiva, porque a veces van a ver la información más valuosa que parece ser disruptiva. Les voy a dar un ejemplo. Un grupo de investigadores que ha trabajado en actitudes de comunidades hacia temas de crimen en base a cómo han estado leyendo los periódicos, y han tratado de averiguar cómo el periodismo y la edición afecta las percepciones del crimen. Así que han hecho una encuesta y una de las preguntas era: la gente que se compromete o que comete robos, no me acuerdo de todos los detalles, pero la gente que comete robos han de ir a la cárcel y cumplir la sentencia o el tiempo de cárcel máximo. Hay dos grupos de gente y dos de ellos dijeron que no. Pero varias gente escribió en el margen del papel, dijeron: ellos no deberían recibir el tiempo de la pena máxima porque las cárceles están atiborradas. Y alguien más escribió ahí a pie de página: no, porque esto nos dejaría menos oportunidad para seguir arrestando a más personas. Así que había muchos puntos de vista distintos en cuanto al crimen en estas dos frases. La misma respuesta, pero con esas notas. Uno no entendió realmente las sutilezas, ¿no? Si uno no lee esas notas a pie de página. Vamos a ver aquí comunicación abierta y colaboración con los compañeros o los colaboradores de la comunidad, chequear para ver si ese trabajo puede ser mejor y el por qué. Perfecto, la comunicación es la clave. Y también añadiría aquí que antes de que empiece cualquier proceso PAR, quiere trabajar con un memorando de entendimiento, quiere asegurarse que todas las partes involucradas entiendan qué es lo que están tratando de hacer y cuáles son sus roles y cuál va a ser el resultado. Es muy importante clarificar de antemano cuáles son las expectativas. Phoebe dice: ¿qué trabajo hace esto? Refiriéndose al impacto de varios métodos de investigación. Si uno está estudiando las tasas de cáncer, uno quiere saber
¿Cuántas partes por millón de partículas tóxicas hay en un lago? Ese documento va a medir y describir el proyecto. Uno quiere saber qué es lo que debe estar causando en el ambiente el problema, pero luego también uno quiere entender a través de entrevistas, de observaciones, cómo está interactuando la comunidad con ese cuerpo o con ese ente que tal vez esté contaminado. Una comunidad muy diversa de inmigrantes de una isla. Se hizo una investigación, yo creo que fue por parte del Instituto Nacional. Yo creo que estaban tratando de averiguar cuál era el nivel de exposición de tóxicos a los que estaban expuestos las personas de esa comunidad, y empezaron a decir, vamos a enfocarnos básicamente. Y yo le dije, eso era una comunidad costera, así que los investigadores dijeron, nos vamos a enfocar básicamente en las toxinas del aire y la polución o contaminación en el aire, porque estas son las dos formas básicas de exposición a la que la gente pues, se expone a esas partículas tóxicas. Y dijeron, tenemos una comunidad del Asia del Sur, otra de caribeña, y tenemos dietas que son muy distintas, y una dieta básica o estándar de una comunidad no tiene ningún sentido. Así que vimos que si ustedes no nos ayudan a entender qué es lo que hay en el agua, déjenme que cuando digo los pescadores, me refiero a los residentes de la comunidad que están en la bahía tratando de conseguir su cena. Si nosotros no sabemos qué es lo que hay en el agua, nunca vamos a saber cuál es la cantidad de tóxico. Así que esta idea de saber el trabajo que están tratando de hacer y qué metodologías de investigación tienen que seguir para este contexto específico en el que están trabajando es importantísimo para poder llevar a cabo el trabajo. Me encanta eso. David Cow dice, para poder rendir cuentas, hay que poder saber quién son esas personas que no están en el grupo. Uno siempre quiere interrogar o saber cuáles son las ausencias, los silencios, las partes que faltan y que fácilmente nos van a ayudar si queremos entender el ámbito o de trabajo el que estamos confrontando. Las víctimas de violencia que están viviendo en una comunidad, las cuales a diario están lidiando con sus agresores. ¿Cuál es la probabilidad de que puedan irse de esa comunidad con mucha información acerca de seguridad? Si quieren entender la seguridad de la comunidad mejor, es muy importante averiguar acerca de la seguridad en las casas y en el vecindario, no solo en la abstracción de personas extrañas que están pues conectando con la una con la otra de maneras muy violentas. Así que eso es muy, muy importante. En esta situación, tener buenos lazos con la comunidad y entender quién son los líderes a confiar, cuáles son los espacios y cuáles son los lugares seguros, si es que hay alguno. Esas son preguntas muy, muy importantes.
Brown C. Bryce dice, yo consulto con otros que tienen más experiencia que yo, miro a las personas con las que estoy trabajando para ver sus métodos y sus prácticas. Yo trato de reflexionar en el momento tomando notas y documentando mi trabajo para luego leerlo y revisarlo. Perfecto. Eso me ayuda a reconocer si mi trabajo tiene tracción, si lo que estoy produciendo está resonando y si hay caminos para la implementación a través de las colaboraciones. Eso es magnífico. Y Brown también quiere mirar cuáles son las personas que estén totalmente en desacuerdo con usted, que no le guste realmente lo que está haciendo, porque ellos van a tener partes de información muy importantes. A veces solo estén tratando de mandarle un mensaje, ¿no? O de entorpecer el proceso, porque ellos tienen sus propios tiempos, sus agendas, pero eso es para usted, para poder discernir eso en la conversación. Podemos continuar, pero quiero pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a escuchar de ustedes. Gracias, Dene, muchas gracias por esta presentación tan inspiradora. Muchas gracias por esta presentación tan magnífica. Usted ya ha llevado la batuta para una conversación tan interesante. James Jacob, que va a ser la persona que va a estar facilitando la conversación, quería hacerle una pregunta. Pensé que era muy provocador eso que dijo en la conversación y me gustaría preguntarle cuál es su consejo para estos investigadores que están tratando, que están entre dos paradigmas, las fuerzas positivistas, que se dice que los investigadores tienen que ser objetivos y que tienen que tener su propia agenda política, y luego las comunidades que están sufriendo, que hay un sentido de urgencias, la gente no puede esperar a resultados perfectos y tenemos que lidiar esa incertidumbre y la inacción no es una opción. ¿Puede compartir algunos ejemplos acerca de cómo usted dirigiría o enfocaría esos retos una vez esté en el lugar de trabajo? Yo tengo que decirle que tenemos el lujo de que nuestro centro esté organizado para trabajar con comunidades y que no son estudiantes graduados que son los que tienen que defender nuestros másters o tesis, y esto nos ayuda mucho. Yo diría en lo más rígido o expectativas de la academia, sí que decimos, sí, estamos aquí para trabajar con las comunidades, y yo creo que estamos en un momento raro y un poco alocado en nuestra sociedad, en que esto, no sé si ustedes han escuchado esto, que es como más esta investigación que dice que 40% de los americanos en los Estados Unidos han dicho que la educación o la formación de alto nivel está en riesgo en las comunidades y que les hace daño a las comunidades. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo es posible que algo que muchos de nuestros miembros de la familia y padres han dicho, que la educación a alto nivel es la única manera de poder tener éxito a través de estas instituciones que imparten educación o formación avanzada? ¿Y cómo es posible que ahora nos digan que esto está dañando a las comunidades? Yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que las instituciones son como torres encerradas en sí mismas y no hacen nada al respecto para poder apoyar a las comunidades, incluso en las comunidades donde están asentadas. Así que yo creo que hay más lugar en muchos espacios para decir, oh, I'm suddenly getting the translation in my ear. Sorry about that. I'll fix that. It's okay. Did we get that fixed? I think so. Livia, can you say something? yes, can you hear me now? I can still hear you, yeah. I wasn't assigned as an interpreter then.
Let's try that again. I think we should be good now. I see the interpretation is back on. Okay. Lilia, can you say something? Excellent. Okay. Yeah. Now, so I think there's more openness. Yo creo que hay una Creo que hay poco más de apertura para decir que hemos tenido que enfocar los a problemas reales realmente responder a los del problemas de la gente que mundo no son de la élite. para estos que lo necesitan. Y yo creo que La lo otro otra muy importante a resaltar, cosa que Juan es Camilo, es que importante usted tiene que poder es defender que tenemos el que rigor aprender de a sus defender el métodos. rigor No de los hay métodos. nada que diga que porque usted está trabajando con comunidades, usted no puede o no debería Estar trabajando con traer comunidades todos o no la es una razón mayoría de suficiente. los diseños de Tenemos que construir investigación más proyectos de investigación profundos o más robustos trabajados. Y yo que creo que eso realmente es respondan a más las imperativo necesidades de cuando las está comunidades. tratando de trabajar con una comunidad que está Porque hay comunidades que lidiando están con unas inundaciones, por siendo ejemplo, afectadas por mortíferas. Y cosas reales. depende mucho de cómo usted enfoque las preguntas que haga y el programa Nosotros tenemos que que responder lleve a a cabo. crear Yo creo programas y que esto responder es, preguntas y lo eso que es lo que nosotros tenemos que hacer. discutimos o de lo que hablamos en Collab. Y James, si yo puedo, yo esperaba poder ver a las personas aquí en la pantalla y ahora James, por solo le favor, veo ¿me a usted, no que podrías no le quiera ver, mostrar los pero demás quería ver pasos? a ¿Cómo hago todo el para ver mundo en la las personas pantalla. Sí, prendan sus cámaras, en la pantalla? participantes. Por favor, traten de prender sus cámaras para responder a la solicitud de Delaney. Tenemos una pregunta de parte de Delaney. To have the conversations and dialogues with community members about the things that can be traumatic for folks to think about. And how do we facilitate safe space for that dialogue and help bring ¿Cómo creamos un diálogo seguro y saludable para las personas que están participando y ya existe la necesidad de proteger su privacidad? Es una nosotros tenemos que responder a la necesidad de proteger a la privacidad de las personas, pero también ser innovadores al respecto. Nosotros utilizamos algo que se llama el campo social, donde el mundo social que los espacios que tienen una funcionalidad orgánica y que realmente son situaciones que orgánicamente son complejas, de cómo la gente las vive, cómo la gente las comunica con sus actos, sus hábitos. Y ese campo social es lo que define o documenta este tipo de comportamientos. Cuando uno mira la naturaleza, están los insectos, están las raíces, están las plantas. Y cuando el investigador está tratando de observar todo esto, tiene que crear un espacio seguro para poder observar esto, pero también para entender qué está creciendo en ese ambiente, como si fuéramos cultivando, como si estuviéramos cultivando algo. ¿Qué estamos cultivando y cómo protegemos que lo que estamos cultivando sea realmente lo que debe ser cultivado y no nuestros propios intereses, nuestras propias preguntas? Tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos y sobre todo aprender a escuchar qué es lo que la comunidad o qué es lo que ese lugar está diciendo. Es muy importante poder crear un espacio con compasión, un espacio que pueda
para que la gente pueda sentirse cómoda participando y pueda tratar de participar, pero entrar y salir de esa conversación de una manera orgánica y dinámica. El otro día estaba viendo una escena de la película Roma in setting up my class. I had seen this movie so many Entonces, digamos que he visto la película muchas veces, he dado esta charla muchas veces, pero y realmente nunca había como pensado nunca la había compartido, ¿no? Públicamente. La había visto muchas veces, pero no la había compartido. Y fue en ese momento que me di cuenta lo violenta que era esta película. Y en ese momento como que pude empezar como a entender y a identificar los momentos de la película que son realmente violentos y poder anunciar, ¿no?, que venía, para que la audiencia pudiera como entender que venía y poder tomar una decisión, ¿no? No asumir que la gente está dispuesta o está preparada para algo, sino poder tratar como de realmente anunciarlo para que la gente pueda participar y decidir. Muchas gracias, Dana, por indicar cómo podemos hacer esto. Hay otra pregunta de Erin. ¿Puedes hablar un poco más de de los aspectos prácticos de este tipo de approach cuando estamos definiendo el tipo de metodologías y cómo realmente optimizar el trabajo? Para mí la parte práctica del trabajo no debe ser el punto de partida. Realmente el punto de partida debe ser cuál es el problema que queremos resolver. Una vez en un proyecto en Brooklyn estábamos tratando de resolver cómo mantener un hospital abierto. Ese era un problema. Pero también teníamos que hacer que el hospital no continuara sufriendo y peleando contra o absorbiendo los costos de la salud en una comunidad que estaba sufriendo de diferentes maneras. Es decir, cómo negociar, digamos, que el hospital siguiera abierto, pero al mismo tiempo responder a las necesidades específicas del hospital. Entonces estábamos tratando como de entender cómo poder movernos o responder a las dos cosas. Fue un proyecto en el que sabíamos que teníamos que combinar la perspectiva de estudiantes de MIT con estudiantes de bachillerato de la comunidad para que los estudiantes de la comunidad, primero que todo, tuvieran la oportunidad de pensar y de reflexionar y de decirnos qué era lo que ellos querían priorizar, aun cuando estaba súper claro que ellos habían dicho hay que salvar al hospital como la primera prioridad. Pero después de un tiempo, ellos mismos llegaron a la conclusión que esto era como recibir, digamos, una carga muerta porque sí, y que había otras cosas que eran importantes, porque, por ejemplo, esto tenía que ver con salud nutricional, con acceso a comidas saludables, tenía que ver con, y no solamente como acceso a bebidas, digamos, de multinacionales o bebidas como Coca-Cola o Pepsi, sino realmente se trataba como de poder entender cuáles son como los diferentes aspectos del problema. En este caso, por ejemplo, una comunidad que también estaba siendo afectada por unos índices de diabetes bastante altos. Y por ejemplo, empezar a conectar que, bueno, si una fuente de la diabetes es, por ejemplo, las gaseosas y los refrescos como Coca-Cola o Pepsi-Cola, de repente como empezar a decir, bueno, esa es una información que podemos usar
para resolver el problema de fondo y decir, bueno, ¿por qué? Y preguntar, ¿por qué nos están vendiendo solamente Pepsi Cola y Coca-Cola? Y decirle directamente a las bodegas, oiga, ¿ustedes por qué nos están vendiendo esto? Pero también que las personas que trabajan en las bodegas, los dueños de las bodegas puedan decir, lo que pasa es que no tenemos unos refrigeradores que tengan la capacidad para vender otro tipo de productos. Entonces, la pregunta cambió y evolucionó para empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que estas bodegas y estos establecimientos puedan tener acceso a, pues a las necesidades y al tipo de equipo, infraestructura, etcétera, para poder ofrecer otros productos más saludables? Right. They were asking in the chat. Yeah, I do, but I can't. I couldn't locate it right now. I'll make sure that Juan Camilo has it. Great. Yeah. Yeah, if you follow up YT with your email. Preguntan en el chat que si hay algún link a este estudio, al de Brooklyn. Y Dana va a proporcionar ese link más adelante. ¿Cómo varía el approach PAR cuando se trata de desear políticas y versus investigación que esté más, digamos, dirigida a proyectos de investigación? ¿Cuál es la diferencia? Dana quiere ver un poco más de caras. Por favor, prendan su cámara para que ella los pueda ver. Ella agradecería si ustedes pueden, por favor, prender su cámara. Si usted no se siente cómoda o cómodo prendiendo su cámara, está bien, pero agradecería mucho si usted puede prender su cámara. ¿Cuál era la pregunta? So the question was, and this is so much better now that we can see everyone. I agree. It's like we're in person. The question was, can you speak to PAR specifically? La pregunta nuevamente es, ¿puede explicar cuál es la diferencia entre el approach PAR cuando estamos hablando de proyectos que son para políticas públicas versus proyectos de investigación? Voy a volver al proyecto de Brooklyn, que es el que está como más fresco en mi mente. Entonces estábamos trabajando en primero como una encuesta para entender cuáles eran los assets, las riquezas de la comunidad, y después resolver el problema del hospital. Entonces, el primero un reporte que respondió como a una serie, reunió una serie de estadísticas, las analizó y reportó sobre los resultados de esto. Y esa fue como la primera fase. Y en la segunda fase hubo un ejercicio un poco más detallado de realmente ir a la comunidad de parte de los estudiantes de MIT y entender cuáles habían sido cuáles eran la realidad de estos estudiantes de bachillerato, y estuvieron sorprendidos de los hallazgos de la investigación que los estudiantes de bachillerato estaban haciendo. Por ejemplo, había representantes de la oficina del gobernador en la sesión donde los estudiantes de bachillerato estaban reportando sus hallazgos. Y fue súper claro para los representantes de la oficina del gobernador que no podían ignorar los resultados, porque los resultados eran clarísimos, no se podían ignorar. Entonces había concejales, había representantes de los sindicatos, del sindicato de enfermeras, y toda una serie de diferentes actores. Y este es un ejemplo porque acá es donde vemos cómo funciona realmente el PAR. El propósito era cambiar la propuesta de cerrar el hospital y caer con algo que fuera operable, que fuera práctico, que se pudiera implementar
para mejorar la salud de la comunidad. Here's the other thing about PAR. Pero There is no, lo otro like, que es importante one way respecto a of doing PAR es PAR. que tampoco es que haya una manera de hacer PAR, sino que realmente es como una gama de diferentes approaches, de diferentes métodos. Y en ese sentido es importante mencionar que son diferentes, es importante entender que las diferencias entre una comunidad y otra, y entender la diferencia entre un proceso y otro, porque no todo el mundo tiene los recursos, ni la intención, ni el tiempo de realizar cada uno de los aspectos de PAR, sino que por el contrario, PAR es una serie de herramientas que pueden ser utilizadas de diferentes formas, según el caso, para entender el caso, la pregunta y la respuesta. La clave es realmente empezar por definir el problema o la pregunta con la gente que está directamente afectada, con la comunidad. El resto, de lo contrario, eso nunca va a funcionar. No llegamos a ningún lado. Entonces es muy importante también ser humilde a la hora de escuchar y de entender cuáles son esas prioridades para poder diseñar un proceso que responda a ellas y que no esté tanto afectado por lo que el investigador externo tiene pensado. Esto se trata de crear coinvestigadores, y los coinvestigadores tienen que ser las personas que están más directamente conectadas con lo que se está tratando de resolver. Entonces, digamos, esas son algunas sugerencias, algunas cosas que definen la calidad de un proceso PAR. Hay otra serie de aspectos y de factores que están involucrados acá, pero eso es algo que resume un poquito como lo que estamos hablando. Muchas gracias por esas ideas, por su respuesta. Acá hay otra pregunta que dice, bueno, una manera en que las universidades afectan y dañan comunidades donde trabajan tiene que ver con unidades privadas como Columbia o NYU, que tienen un impacto sobre los barrios donde están localizados, donde los precios aumentan exponencialmente o donde trabajan. Y la pregunta quiere decir cómo se puede crear mecanismos para reparar un poco, cómo el PAR puede ayudar a reparar los daños económicos en estas comunidades. Esto es algo que yo he decidido que no puedo, digamos, como nosotros hemos decidido no abordar dentro de MIT. No tenemos la capacidad para hacer eso. He decidido que mi rol dentro de MIT es distinto. Y la decisión que hemos hecho es que nuestro rol, nuestro mayor impacto está en apoyar el trabajo de una comunidad y de poder maximizar el impacto de lo que las comunidades están haciendo. Mucha gente me culpa de ser hipócrita al respecto porque estoy desconociendo como el daño que la universidad hace, pero yo siento que pues, es una decisión que tuvo que hacer para poder pues, enfocarme el tiempo y los recursos que tengo en mi foco, mi objetivo, que es ayudar a las comunidades a poder maximizar los resultados de sus procesos de investigación. Entonces, trabajamos directamente con instituciones que estén, digamos, ancladas en las comunidades, pero es algo que yo he decidido no involucrarme directamente, digamos, con respecto al trabajo de MIT y, como digo, enfocarme al trabajo de las comunidades. Aprecio su comentario sobre privilegio. Quisiera saber si podríamos, aprecio su comentario sobre el privilegio, pero otro concepto que estoy tratando como de entender es
estamos, la pregunta no es clara, se está pidiendo que se clarifique un poco. And for the rest of y'all still hanging around, we still have about 10 to 15 more minutes. So if there's any other questions, please continue to write them in the chat. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, Okay. pónganla en el chat. I'm gonna elaborate in the chat. Take another question and come back to that because it's a great, I sense it's a great question, just understanding, want to answer the right question. Es una pregunta, la persona la va... Right now, which is why I sent a little reminder about, we still have about 10 to 15 more minutes if anyone has any further questions. Mientras se clarifica la pregunta, por favor, poner cualquier pregunta en el chat. La podemos traducir para que Dana la responda. And let's see. No pressure, Gundega. Okay, Okay. Someone had a question in the chat. A couple of questions actually just came in. So the first one, Otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre la planificación participativa, urbana participativa y el PAR? No, no hay una diferencia importante. Cada cual le gusta como ponerle su nombre a su approach, a su estilo. De pronto podríamos decir que el PAR puede darse en diferentes escenarios, en diferentes tipos de problemas, no tiene que ser realmente con comunidades. Entonces, de pronto eso es una manera de conectarlos. ¿Cuál ha sido un momento en el que usted ha sentido que el trabajo ha sido muy difícil respecto a su trabajo, respecto al poder implementar el trabajo y cómo lo ha resuelto? Tuvimos una clase en la que estábamos trabajando con un grupo, una organización de base que trabajaba por derechos de inmigrantes. Era un proyecto de desarrollo económico, un programa de desarrollo económico que buscaba cambiar el circuito, mejorar el circuito de migrantes en una comunidad, alrededor de una comunidad rural. Y nos gustó mucho porque estaba muy conectado con diferentes aspectos del trabajo del Collab y bueno, nos empezamos a trabajar y poco a poco nos empezamos a dar cuenta que no había ningún apetito para el trabajo de parte de los miembros de la organización. De hecho, esta comunidad era tan pequeña y tan depoblada. La idea de vender productos de un lado y de otro no era dominante. No había la capacidad en esta comunidad de crear una base para exportar nada más. La gente no estaba interesada de ninguna manera. Y por esto nos seguíamos, digamos, por un lado pensábamos que era una oportunidad importante para nosotros y que deberíamos seguir trabajando, pero estábamos equivocados. De hecho, los estudiantes con los que nos dijeron, mire, hemos hablado con la gente y nos están diciendo que no están interesados en trabajar, sería irresponsable continuar con este proyecto. Y bueno, yo estuve muy orgullosa de mis estudiantes que me dijeran eso, pero también estaba muy avergonzada. Sentía que me debía haber dado cuenta de esto desde antes. Como profesora estaba pensando como, bueno, ¿cómo voy a evaluar a los estudiantes? ¿Cómo los voy a evaluar? ¿No? Porque pues es una clase. Y decidimos escribir un manual va respondiendo a cierto interés que había en la comunidad
de mantener una asociación de vecinos que mantuviera el espacio, el lugar. Y terminamos trabajando alrededor de alternativas y recursos alrededor de esta idea. Y finalmente terminamos produciendo un producto útil para ellos, con diferentes tipos de recursos para lograr ese objetivo, que sentimos que pues al final fue interesante, logramos como responder algo que la gente nos dijo que les servía, pero fue un proceso difícil. Los miembros de la comunidad que vivían en los Estados Unidos y en el pueblo en México estaban como interesados, y digamos que al final, y fue difícil, pero digamos que al final, tanto los que estaban en Estados Unidos como los que estaban en México, pues creo que dijeron, bueno, terminaron como de acuerdo en que esto era una buena alternativa. Okay, so we've got these. Okay, so the university's community harm. An introvert harm directed at the MIT communities as well, graduate and undergraduate research assistants. Yes, all of that. So, and then I see if you can follow up with organizations that do opt to fight. Yeah, I don't know of any organization, I just want to say this, that fights its own university to become more of an anchor institution. I just don't know, but you might. Respecto a la pregunta sobre las instituciones que terminan, que están creando este tipo de daño en las comunidades, sería bueno mirar el Democracy Collaborative, mirar los recursos que hay en línea sobre esta organización. At MIT, for example, and graduate students are organizing, and they have won. Los daños internos de la institución sobre algunos estudiantes de algunas comunidades dentro de la misma universidad es una realidad, y en el caso de MIT ha habido un gran debate muy importante en el que diferentes grupos dentro de la universidad han logrado concesiones, y es lo que puedo decir, ¿no? Pero por ahora es importante decir que hay que apoyarlos, hay que ser solidarios y hay que apoyar esa lucha porque es importante. El privilegio muchas veces puede como borrar el conocimiento local y los valores locales, y yo quiero saber cómo resuena esto, lo que usted dijo sobre las comunidades que no están, digamos, que están en una desventaja, para entender un poquito cómo funciona el PAR en ese contexto. Entonces, el PAR responde a una diversidad epistemológica, donde hay diferentes maneras de interpretar el contexto. Entonces, la única manera de mejorar o de expandir los resultados es de probar y de expandir diferentes metodologías o el tipo de metodologías que se utilizan. Cuando nosotros dictamos la clase de PAR, el proyecto final incluye un vocabulario con los términos, digamos, como más comunes, como el vocabulario normal de PAR. Y le pedimos a la gente que no utilice como las definiciones, digamos, textuales, las definiciones tradicionales. Por ejemplo, en un ejercicio reciente, los estudiantes crearon una serie de beats, como de ritmos, para definir cada uno de los principios, para que la gente pudiera como combinarlos y utilizar sonido y música para definir algunos de estos conceptos. Y yo quiero decir que al principio estaba un poco escéptica al respecto,
pero cuando lo oí me encantó. Sentí que, por ejemplo, había unos sonidos que realmente eran bastante como conectados con el sentir y el pensar de lo que estas cosas significan. Por ejemplo, había unos sonidos rítmicos, unas cadencias que casi parecían como un corazón que estaba latiendo y hacían realmente pensar sobre qué significan algunas de estas cosas, pero también cómo se sienten, no solamente qué significan de manera racional, pero sino cómo se sienten y cómo podemos realmente como expresar este tipo de cosas de diferentes maneras. También otro ejercicio en el que usamos eh, eh, una especie como de teatro, como de metodologías escénicas para poder expresar con el cuerpo algunos de estos conceptos. El ejercicio era en una comunidad afrocolombiana en el Pacífico de colombiano, alrededor de la ciudad de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Era una comunidad negra que estaba hablando del paro nacional que organizaron hace unos años, que surgió de allá. Y ellos estaban haciendo como terminó haciéndose una manifestación corporal, una especie de performance corporal para demostrar lo que estaban haciendo. Y fue había un ejercicio de realmente de representar como la calle, lo que estaba sucediendo en el espacio público a través del cuerpo. Y en la medida en que la gente salió a las calles y se conectó como una entidad cívica en la manera en que la gente se estaban allá, Think about it. You're supposed to do it. And even the people doing it were like, whoa, the street. y la manera en que esto surgió es que la gente estaba como realmente como no pensando en cómo se hace, sino saliendo como a realmente experimentar y conectándose de una manera diferente en el espacio, cómo se conectaban estas diferentes personas, estos diferentes cuerpos y se conectaban. Y eso es muy importante pensarlo, es una contribución importante para empezar a pensar a resiliencia y a pensar en cuál es el sentido de comunidad. En este momento no tenemos tiempo para más preguntas, pero quiero hacer una última pregunta. Una última pregunta es, ¿cuáles son como algunos consejos que usted le puede dar a las personas que están en contra del rol del experto que llega a la comunidad a un poco como tratar de ayudar, pero desde afuera? ¿Cuáles son sus consejos? Eso siempre es una pelea. Por eso es que nosotros enseñamos PAR, porque necesitamos enseñarles a los futuros profesionales cómo entender y cuáles son otras alternativas antes de que, pues digamos, que terminen haciendo o cometiendo los errores que estamos tratando de corregir. Y en ese proceso, nosotros necesitamos diferentes tipos de expertos en el trabajo que hacemos, pero tratamos de crear una especie como de contenedor con unas fronteras que podamos como definir con los valores y con los principios que deben rejar el proceso. Por ejemplo, en el caso del hospital, necesitábamos construir una manera diferente de planificar alrededor del hospital, de la salud comunitaria, que incluyera realmente un entendimiento y una participación directa de la gente que estaba afectada, para que ellos pudieran liderar el proceso y no fuéramos nosotros. Porque si la comunidad no tiene la capacidad de dirigir este proceso, es muy difícil, ¿no? Aún, sin embargo, pues eso puede pasar, ¿no? La comunidad puede no tener la capacidad de hacerlo. Y es muy fácil que expertos de MIT o del New School o de Pratt, lleguen a la comunidad y realmente como que sobresalgan. Es muy fácil para ellos sobresalir y lucirse en ese contexto. Pero al mismo tiempo el objeto de esto es lo contrario. Es realmente lograr como crear una relación en la que la comunidad sienta que uno está ahí porque ellos quieren que uno esté ahí y uno está ahí para hacer lo que ellos quieren que uno haga, donde ellos tienen la decisión final de poder
seguir con uno o simplemente cancelar el proyecto. Muchas gracias, Dana, para todo, por todo. Muchas gracias por su presentación y por sus sesiones. Y queremos invitarlos a todos a que por favor nos inviten el 1 de abril a la segunda sesión donde vamos a hablar sobre agroecología y salud y soberanía alimentaria después de desastres. Van a presentar Maga García Medina, Ana Elisa Pérez Quintero y Elda Guadalupe Carrasquillo de la organización Boricua. Por favor, regístrense con el link que acabamos de poner en el chat. Esperamos verlos el 1 de abril. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.